Sí, hola, buenos días. Sí, mire, le llamamos, sí, pregunto, es el Atlético de Madrid, ¿no? Sí, vale, gracias. Le llamamos desde el Colegio de Inútiles de la Comunidad de Madrid y era para entregarle la insignia de oro y brillantes de esta institución por su extraordinaria capacidad para jugar tan mal al fútbol después de haberse gastado 200 millones de euros. ¿Hola? O- ¿Oye? Gilmarín, ¿Hola? ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Domingo 31 de agosto del año 2025. Análisis de portadas picantote, de los que me gustan, de los que apetecen, porque, bueno, ayer lo vimos todos, lo que pasó en el Santiago Bernabéu, en ese atropello arbitral, así lo titulé en la crónica que hice, del señor Sánchez Martínez, que, bueno, pues hizo todo lo posible y hasta casi lo imposible para quitarle puntos al Real Madrid, al igual que pasó horas antes en el Alavés Atlético de Madrid. Yo de esto del Alavés Atlético de Madrid me enteré por la noche, porque claro, justo coincidía casi en horario el Alavés Atlético de Madrid con el Real Valladolid Córdoba, estaba yo en el estadio, tal, me llegaban mensajes por WhatsApp, tal, no sé qué, luego ya lo estoy viendo, mira, o sea, mm, el favor arbitral que le hacen al Atlético de Madrid ayer es rarete, es rarete. Es decir, lo del Bernabéu es un escándalo, es un atraco monumental. Lo de Vitoria ya, digamos que es raro, porque el atraco está, el robo al Alavés es colosal, pero es que es raro que en época de VAR se permita esa acción del fuera de juego que ahora vamos a ver, que no hay por dónde cogerlo. Porque esto no es una cuestión, no hace falta ni tirar la línea. O sea, no hace falta ni tirar la línea. Para empezar, no necesitaríamos ni VAR, porque el reglamento te dice que tiene que haber dos jugadores como mínimo, 2 jugadores como mínimo por detrás del último atacante. Y en este caso es que solo había uno. No hace falta, repito, ni tirar la línea del fuera de juego, pero vamos. eh, lo del Atlético de Madrid es una historia maravillosa, ¿no? 2 puntos de 9. El Real Madrid lleva 9 de 9. Pinchará en algún momento el Real Madrid, se va a dejar puntos durante la temporada, es lógico. Entiendo que el Barcelona ganará hoy en Vallecas, coge a un Rayo Vallecano que viene de jugar competición europea en 3 semanas, le puede pillar algo cansado, le beneficia esa circunstancia al Barça, se pondría también con 9 de 9. Madrid y Barça se van a dejar puntos, evidentemente, a lo largo de la temporada. Pero es que por mucho que se dejen, el Atlético de Madrid ya no los va a cazar. O sea, el Atlético de Madrid tiene que empezar a hacer casi una temporada perfecta e ir esperando a que Real Madrid y Barcelona se vayan dejando puntos para poder escalar en la clasificación. Pero lo peor no es el arranque del Atlético de Madrid, lo peor es contra quién. O sea, no pudo pasar del empate contra un recién ascendido en casa, perdió contra el Español fuera, y si no es por el árbitro, un arbitraje escandaloso, raro, habría perdido también en Mendizorroza ante el Alavés, que no ha jugado contra el Villarreal, contra el Barça, contra el Real Madrid, ni siquiera contra un Celta, una cosa así, que un Betis, algo así, que digas tú, bueno, se ha subido el nivel, ¿no? Y ahora sí es un equipo tétrico. No vi el partido de ayer, no vi el partido de ayer, estuve leyendo a gente, comentarios ahí en el grupo de miembros de Telegram, que sí que lo estuvieron viendo, tal. No debió ser otro de esos partidos memorables del Atlético de Madrid. Ahora vamos a ello. Antes quería empezar con esto que ha colgado Kylian Mbappé en sus redes sociales. Esta story que ya estáis viendo en pantalla y que es la imagen que colgó el VAR para anular el gol de Kylian Mbappé, supuestamente, porque tiene el hombro un poquito más adelantado, la cabeza, una cosa así. Kylian Mbappé alucina. Kylian Mbappé, digamos que estalla a su manera. Al final, como tampoco puedes hablar, como tampoco te puedes quejar de todo, porque lloran, porque luego lloran y les llaman ladrones en los colegios, tal. Claro, Kylian Mbappé estaría cabreado ayer, seguro,
porque si no Kylian Mbappé, que es un tipo bastante comedido para estas cosas, no te sube esta publicación, perdón, esta publicación a redes sociales y lo hizo a su manera. Pero yo vuelvo a repetir, lo grave, lo grave no es ese milímetro en fuera de juego, que ya sabéis mi opinión y el que me ve desde hace mucho tiempo sabe que no lo digo porque sea el Real Madrid, lo he dicho en cualquier circunstancia, esto no te genera ninguna ventaja, un milímetro en fuera de juego no te genera ninguna ventaja. Lo grave de ayer es que la imagen que te estaban ofreciendo para analizar lo que estaba haciendo el de la sala VAR o cómo diagnosticaron que era fuera de juego, es una imagen en la que no te juntan en el mismo plano al pasador y al receptor. Tienes que hacer un acto de fe. Y yo te digo una cosa, conociendo cómo funciona el fútbol español, la corrupción que hay en el fútbol español, y teniendo en cuenta que un club le pagó millones de euros al segundo de los árbitros y que el CTA está en guerra con el Real Madrid, a mí el acto de fe no me sale. Yo lo intento, ¿eh? Yo lo intento, dije, venga, voy a hacer un acto de fe. Es muy bonito tener fe. Venga, voy a hacer una... No me sale. No me sale. Yo creo que ayer había prevaricación en el arbitraje. Ayer había, bueno, pues, digamos, ganas de que el Real Madrid no sumase 9 de 9 y que se fuera al parón con ciertas dudas, cuando en realidad, y sin ser un partido brillante el Real Madrid, era un partido de 5-1. Primero porque te anulan 3 goles y luego porque tienes una serie de ocasiones que te deberían haber llevado a poder ampliar el marcador. Lo que pasa es que el Real Madrid no estuvo preciso en ataque, pero tuvo una Trent, tuvo varias Mbappé, tuvo alguna también Vinicius, tuvo alguna también Arda Güler, tal. O sea, el Real Madrid tuvo ocasiones de sobra para sentenciar el partido con tranquilidad. Más allá de, repito, de los 3 goles que le anularon. Cuidado al tema de la estadística de los goles. Esto salió en Real Madrid Televisión. Esto no hay por dónde cogerlo. Esto no hay por dónde cogerlo. ¿Cómo puede ser que el Real Madrid tenga más goles anulados por el VAR que, por ejemplo, Atlético de Madrid y Barça juntos? Juntos. O sea, ya uno te dirá, no, es que claro, si no los hubiera anulado el VAR, pues habríais robado, porque serían goles ilegales que habrían subido al marcador. Recuerdo unos cuantos goles anulados por el VAR que están mal anulados al Real Madrid. Para empezar, ayer 2. Fíjate de lo que te digo. Para empezar, 2. El de Arda Güler, que para mí no es mano en la vida, y el primero de Mbappé. El segundo sí que es fuera de juego, creo que es un error de Mbappé, pero el primero de Mbappé no es fuera de juego. Bueno, pues es que son 37 goles anulados al Real Madrid desde la sala VAR. El siguiente en la lista es el Villarreal con 20, casi la mitad. O sea, esto que siempre hablo con Petrelli en el grupo de la pizarra, porque nos gusta lo de la anomalía estadística, esta es la nueva, esta es el nuevo tentáculo de la corrupción en el fútbol español. Este y lo de las amarillas con las faltas, etcétera, etcétera, que hemos comentado muchas veces en el canal, ¿no? Que, oye, mira, 8 faltas, 4 amarillas y el rival 16 faltas, 1 amarilla, cositas así para sacarte del partido. Esta es la nueva. Y recordemos lo que le dijo Negreira al Fútbol Club Barcelona: os puedo ayudar con el VAR. El que lo quiera ver, que lo vea. Y el que no lo quiera ver, no pasa nada, vete a ver otro deporte. Si tú consideras que somos unos exagerados o que estamos sacando de quicio el tema arbitral, vete a ver otro deporte. Aquí se ha demostrado ya que ha habido un club que le ha pagado millones de euros a los árbitros, a un árbitro en concreto. Entonces, estamos en todo nuestro derecho de pensar que hay algo podrido todavía en el fútbol español. Y yo me mantengo en lo que he dicho durante todo el verano. No hay cambio que arregle el fútbol español siempre y cuando ese cambio sea absoluto en el CTA. Es decir, todos los que estaban durante la etapa Negreira, fuera. Todos. Absolutamente todos. ¿A mí de qué me vale que tú te cargues a Medina Cantalejo? ¿De qué me vale que te cargues a Clos Gómez si sigue gente que ha ascendido con Negreira? Por ejemplo, Sánchez Martínez. Lo dije ayer. Protagonista de un reportaje de la Real Federación Española de Fútbol hace unos cuantos años, en el que se le ve conduciendo su coche mientras le están grabando, atiende una llamada telefónica y cuenta en esa llamada cómo Negreira lo ascendió y cómo Negreira lo llamó para ascenderlo. Ese tipo de gente no puede estar arbitrando en el fútbol español. Jamás. Jamás. Porque hay que investigarle. Hay que señalarles por la calle. Y hay que hacer que pasen mucha vergüenza. Y si quieren llorar, que lloren. Y a ver si este año de una vez por todas cae el tema de la huelga.
que llevamos ya varios años amenazando con la huelga porque se sienten muy maltratados, a ver si es verdad que hacéis huelga y ya después de la huelga aprovecháis la huelga y os vais a tomar por culo. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Su corazón es culé. Flick cree que Fermín se quedará, pero el andaluz mantiene sus dudas y el Chelsea no descarta ofrecer 70 kilos. El Barça visita al Rayo sin Gavi y con Chesney inscrito en busca de otra victoria para llegar al parón con pleno de puntos. Abajo dicen calendario completo de la Champions, Europa League y Conference League. A la derecha, sufrida remontada blanca. Güler y Vinicius dieron la vuelta al 0-1 de Muriqui en una noche con 3 goles anulados a los blancos. Girona 0, Sevilla 2, tercera derrota seguida del colista y alarma en Montilivi. A la vez 1, Atlético de Madrid 1, otro tropiezo de un Atlético de Madrid que sigue sin despegar. Hoy, Español Osasuna a las 7:30 de la tarde. El Español busca alargar su buena dinámica. En la Liga F, Barça 8, Alhama 0, arrollador inicio del campeón y hat-trick de Pina. Y en baloncesto, Eurobásquet, España 88, Bosnia 67. La selección despierta con una victoria convincente. Y en el Diario Sport, Flick alarga el culebrón Fermín. Hablé con él, su corazón es del Barça y espero que siga, pero no sé qué pasará. El jugador no deshoja la margarita a falta de 2 días para el cierre del mercado y el Chelsea aprieta. Arriba, Eurobásquet, España se desquita a base de triples, ganó con diferencia de más 21 a Bosnia. Abajo, el Real Madrid se va al parón con pleno de victorias. Dolorosa derrota del Girona, 0-2 ante el Sevilla. No levantan cabeza los de Michel. Y en la Liga F, el Barça empieza con una goleada tras ganar 8-0 al Alhama. Sé que no tiene nada que ver con lo habitual en el canal, pero estos días estaba hablando con una persona del Girona y me decía, Michel ha perdido el vestuario, los jugadores no creen en él y hay una guerra civil tremenda después de las declaraciones de Michel el otro día y se está empezando a madurar la idea de que a lo mejor Michel no llega ni siquiera al mes de octubre. Yo ahí lo dejo, para el que le interese. Pues yo, mis pildoritas de información, como veis, aunque no tengan que ver con el Madrid, yo las cuento y luego que pase lo que tenga que pasar. Tema del Barça. Seguimos con Fermín. Me aburre lo de Fermín. Me aburre soberanamente lo de Fermín. Ayer ya sacaban, sobre todo a través de Fabrizio Romano, tal, que el Chelsea, que bueno, que sí, que se podía interesar en Fermín, pero que la oferta sería de unos 40 y pico millones de euros. Ya me cuadra mucho más. Los 40 millones por Fermín me cuadra mucho más que los 70 millones por Fermín o los 100 que iba a ofrecer el Newcastle por Fermín. Esto ya me cuadra mucho más. Ahora, queda hoy y mañana para que se cierre el mercado. Yo sigo sin verlo. Si el Chelsea se lleva a Fermín por menos de 50 millones de euros el último día del mercado y a Flick le dejan sin un jugador y sin un recambio, es para sombrerazo al señor Deco, porque encima llevan no sé cuántos días hablando de que van a ingresar 70 u 80 millones por Fermín. Yo sigo pensando que esta operación no se va a hacer, que no le veo el punto, no le cojo ahí el punto al tema del Chelsea. Hoy, repito, juegan en Vallecas. En teoría debería ser un partido complicado, pero vuelvo a repetir, el tema de que el Rayo haya tenido encuentro europeo entre semana, que además creo que fue el jueves, y no me falla la memoria, fíjate, yo creo que le da más favoritismo si cabe al Fútbol Club Barcelona, que entiendo que debería ganar esta noche. Bueno, yo lo estaré viendo por si acaso, oye, si el Barça pincha, lo mismo hay violines en el canal, nunca se descarta y por lo demás, bueno, pues poquito que rascar, evidentemente, porque, bueno, la liga todavía está empezando, hay equipos como Sevilla, Girona, etcétera, que, o la Real Sociedad que no terminan de arrancar. La Real Sociedad ayer perdió en Oviedo, primera victoria del Oviedo después de un cuarto de siglo en primera división, pero bueno, ya veremos, ¿no?, cómo acaba este primer tramo de la temporada, porque después del parón, eso sí, viene un mes de septiembre y parte de octubre bastante agitado con Liga y ya Champions en el calendario. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS, pleno de ilusión. El Madrid llega al parón contando sus partidos por victorias. Güler y Vinicius remontan el tanto inicial de Muriqui. El Bernabéu se indigna con el arbitraje por los goles anulados a Mbappé y al turco. Arriba, nuevo traspiés del Atlético de Madrid.
empata en Mendizorroza y suma 2 puntos de 9. Grave error del VAR que debía anular el gol de Giuliano por fuera de juego. Abajo, Oviedo 1, Real Sociedad 0, Girona 0, Sevilla 2 y hoy se juegan Celta Villarreal a las 5 de la tarde, Betis Athletic Club a las 7 y Español Osasuna a las 7:30. Para las 9:30, Rayo Vallecano, Barcelona, dudas en defensa. Y sobre el césped, Flick medita hacer cambios a la zaga. Gavi es baja en Vallecas. En el Eurobasket, esta sí es España. Aldama, Brizuela y Willy lideran la reacción. Hoy juegan ante Chipre a las 5:15 de la tarde en la 1 de Televisión Española. En la Vuelta a España, Philipsen reina en el sprint. El belga logra en Zaragoza su segundo triunfo de etapa. Y en el US Open, acabamos con tenis, Munar se mete en octavos y Alcaraz se mide hoy con Rinderknecht a partir de las 7:30 de la tarde. Y en el diario Marca, un Madrid con ambición, pleno de los de Xavi, 9 puntos y líderes de liga. Remonta al Mallorca en 2 minutos con tantos de Güler en el 37 y Vinicius en el 38. 3 goles blancos anulados por el VAR, uno de ellos por una mano interpretable. Arriba, España se repone y va a por Chipre. Victoria por 21 puntos frente a Bosnia con Aldama, Willy y Brizuela como destacados. A la derecha, el peor arranque desde 2009. Con Abel Resino, los del Atlético de Madrid solo sumaron un punto en los 3 primeros partidos. A las 9:30, Rayo Barça en busca de la tercera en Vallecas. Gavi es baja por molestias en la rodilla y preocupa el estado del césped. Vuelta a España, Philipsen impone su ley, gana en Zaragoza su segunda etapa al sprint y en Fórmula 1 Sainz arranca noveno y Alonso 10º en Zandvoort. Nuevo traspiés del Atlético de Madrid, ¿eh? Nuevo traspiés, ¿eh? Traspiés. Tras pies, tras manos, tras codos, tras cuellos, tras cabezas, tras pies, ¿eh? Anda que si el Madrid suma 2 puntos de 9 nada más iniciar la liga, y vais a poner vosotros, queridos amigos del diario AS, nuevo traspiés. Nuevo traspiés no. Habría que hablar de que, gracias al árbitro, son 2 de 9 y no 1 de 9. Atentos al gol que dieron, o sea, que validaron desde la sala VAR en el Alavés Atlético de Madrid. Vuelvo a recordar el tema del reglamento, que es muy sencillo. Tiene que haber 2 jugadores por detrás del último atacante. En este caso, el balón le va a Giuliano, que es el que está en la parte derecha de la imagen, un poquito hacia abajo. Y solo hay un jugador del Alavés por detrás de él, que es el que está en la línea de gol junto a otro del Atlético de Madrid. ¿Por qué? Porque el portero del Alavés, Sivera, estaba en el borde del área pequeña. Es un tema de reglamento. Aquí, como veis, no hace falta tirar la línea ni nada, absolutamente nada. Está clarísimo que están fuera de juego. Bueno, ¿sabéis quién fue el tipo que estaba en la sala VAR validando este gol y dándole un poquito de aire al Atlético de Madrid? El señor González Fuertes. ¿Que quién es González Fuertes? El que amenazó al Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey. Ese. Estaban 2 en aquella famosa rueda de prensa. El llorón de Burgos Bengoechea, que lloró muchísimo y que hay madre que a mis hijos les dice no sé qué, en el cole les dicen no sé qué. Están haciendo bullying a los niños. No, a mí me hacen bullying. Esa puta casa ya. Ricardo de Burgos Bengoechea y el otro era González Fuertes. Vale, uno era el que lloraba. El que amenazó, el que se puso gallito, se puso que se le coge mi madre mía. Se puso ahí, se envalentonó, tal, y empezó, pues eso, a amenazar gravemente al Real Madrid. Bueno, pues por lo que sea, por lo que sea, ese hombre ayer lo pusieron Gregorio Manzano, exentrenador del Atlético de Madrid, Yo aquí voy contando las cosas, luego cada uno que se haga la composición que considere oportuna y que cada uno diga, mira, Quillo me da las piezas del puzzle, yo lo monto, y me queda esto. Repetimos. El hombre que amenazó al Real Madrid antes de una final de Copa fue puesto ayer en el bar del Alavés Atlético de Madrid por un exentrenador del Atlético de Madrid, como es Gregorio Manzano, y este hombre, González Fuertes, decidió que un gol clarísimamente ilegal por cuestión de reglamento tenía que ser legal, pues no intento saber por qué. Bueno, pues ahí está. Luego le metieron un neverazo descomunal porque iba a ir al bar del Real Madrid Mallorca. Que nos hubiera dado igual, quiero decir, peor no se puede hacer el arbitraje de ayer en el Bernabéu. Total, nos iban a robar igual, la diferencia fue que lo hicieron con uno en vez de con otro, pero nos iban a robar igual. Bueno, pues, ¿qué se diría
si el Real Madrid, repito, suma 2 puntos de 9. Lo de traspiés seguro que no. Lo de traspiés seguro que no. Porque repito, yo el partido del Alavés no lo vi. Lo que leía era que el Atlético de Madrid juega muy mal al fútbol. Los otros 2 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid sí que los he visto. Y son absolutamente ridículos. ¿Qué más necesita Simeone para jugar bien al fútbol? ¿Otros 200 millones? A ver si es que la culpa iba a ser de Joao Félix, del otro, del de la moto, de Fernando Torres en su momento. Y nunca miran al banquillo. Nunca miran al banquillo. Es el puesto más cómodo que yo conozco en el mundo del fútbol, el de Diego Pablo Simeone. Cobra una morterada, no le exigen nada y cada vez que hay malos resultados se dedican a señalar a otros, nunca a él. Comodísimo. Él puede estar toda la vida en el Atlético de Madrid. ¿Te digo por qué? Porque papelones de estos en un Inter de Milán o en un club con exigencia, lo mismo antes de Navidad está en la calle. En el Atlético de Madrid lleva ya no sé cuántos años, pero bueno, que a mí me da igual. Quiero decir, está con 2 puntos de 9, está más cerca de la hipertensiones que de luchar por el liderato, pero cuidadito, cuidadito que ya lo visteis ayer. Salvar al soldado Atlético de Madrid y si es con arbitrajes escandalosos tampoco pasa nada. Y lo de ayer fue realmente escandaloso. Como fue lo del Santiago Bernabéu, aunque Xabi Alonso cuando metió el palo al estamento arbitral fue precisamente por lo que sucedió en Vitoria. Aquí lo tenéis, la rueda de prensa de Xabi Alonso ayer tras el encuentro contra el Atlético de Madrid, que dice esto sobre el gol concedido al Atlético de Madrid en Mendizorroza. Me ha sorprendido. Son errores que no deberían suceder y hay que mejorar en el sobreuso y en el uso correcto del VAR. No hay que rearbitrarlo todo y cuando se usa hay que hacerlo de un modo correcto. Palazo de Xabi Alonso sobre el escándalo vivido en Mendizorroza. Centrándose en el partido de ayer del Real Madrid, dijo, ha sido un partido de fases. La entrada no ha sido la mejor, pero la reacción ha sido buena. No hemos estado ajustados en la presión en campo contrario, algo que hasta ahora estábamos haciendo bien y tenemos que mirarlo para corregirlo. Hemos atacado mejor que contra Osasuna y hemos generado más, sobre todo a partir del minuto 20 con un bloque bajo del rival. Hay que seguir insistiendo, pero la convicción del equipo y de los jugadores se va construyendo y eso para mí es importante. Estamos mejor que al inicio, evidentemente. De cara a las sensaciones, los resultados son importantes para refrendar la línea de trabajo y el camino correcto. Después del parón llega la Champions y tenemos que seguir afinando cosas. Sobre el gol anulado a Arda Güler, dice que el cuarto árbitro decía que tenía que ser una jugada inmediata, pero la interpretación del árbitro fue diferente. Ese 3-1 nos daba más tranquilidad. Ha estado apretado, hasta el final. Sobre Vinicius y Rodrigo, dice Vinicius ha tenido una buena aportación e hizo mejor partido que contra Osasuna en casa y el gol ha sido importante. Estoy contento con su partido. Rodrigo ha tenido también buenos minutos. Los 3 cambios nos han dado a plomo porque estábamos perdiendo el control del partido. Necesitamos eso, que la gente esté preparada para aportar. Añadió que no le gusta el parón de selecciones ahora porque está en una buena dinámica al equipo, que no le preocupa que haya marcado o que no haya marcado Mbappé porque ha estado muy cerca de hacerlo y su actitud ha sido muy buena. Y quería destacar esto sobre Álvaro Carreras. Le había seguido y estaba muy contento de que se incorporase con nosotros. Ya conoce un poco la casa y esperaba una buena adaptación, pero está siendo extraordinaria. Hace casi todo bien, está muy concentrado todo el partido y es una muy buena incorporación de presente y futuro. Ahí quería yo a parar. En el vídeo de notas puse que para mí, al menos, Álvaro Carreras había sido el mejor MVP del encuentro y se me había olvidado destacar esto justo que comenta Xabi Alonso, el tema de la concentración. Me parece muy llamativo, me parece muy acertado además. O sea, da sensación, más allá de todas las virtudes que desplegó ayer Álvaro Carreras sobre el terreno de juego, que es un tipo extremadamente concentrado en el encuentro. Me recuerda a Nacho en ese sentido. ¿Os acordáis cuando Ancelotti dijo lo de que Nacho era un defensa pesimista por el hecho de que siempre estaba concentrado por si podía pasar algo malo, poder corregir, etcétera, etcétera? Álvaro Carreras me recuerda a Nacho en eso exactamente, ¿no? Es un tipo súper concentrado todo el partido, él no pierde el foco en lo que tiene que hacer, el trabajo, la marca, no sé qué, la salida de balón, tal. Ayer el gol que salva es de un tipo que está concentrado, que sabe que la jugada se está desarrollando al límite, que tiene que actuar, tal. No es la típica que el jugador está bajo palos, llega y le da el balón tal o aprovecha y despeja, no, él va hacia esa zona porque intuye que Courtois esa zona la va a dejar desnuda, porque Courtois no puede abarcar en ese momento toda la portería y puede sacar la pelota, pero más allá de eso es
la salida de balón, el cómo está empezando a jugar por dentro, lo difícil que es en el 1 contra 1 este chico, lo bien que dobla Vinicius por banda. Ayer ya, de hecho, vi a Vinicius buscando más a Álvaro Carreras que en partidos anteriores. Creo que puede ser una sociedad interesantísima para el Real Madrid. Vinicius ha echado mucho de menos en los últimos años un lateral que le diera cierta profundidad a esa banda izquierda, un lateral que le doblase cuando tiene que doblarle, que le jugase por dentro cuando tiene que jugarlo y que no le molestase cuando no tiene que molestarlo. Y en ese sentido creo que Álvaro Carreras le está dando esas pinceladas que Vinicius al principio yo creo que le costaba un poco. En los 2 primeros partidos, si os fijabais, no buscaba mucho a Carreras, no aprovechaba que le doblaba para darle el pase. Ayer sí, yo ayer vi que interactuaban bastante más, me gustó en ese sentido. Y bueno, creo que Álvaro Carreras fue la gran sorpresa, ¿no?, del partido por el rendimiento tan elevado que tuvo hasta bueno, convertirse para mí en el MVP y en un tipo muy ovacionado por el Santiago Bernabéu. Y luego, como dije ayer en el vídeo de crónica y en el vídeo de notas, el inicio no me gustó. El Real Madrid tuvo desajustes en la presión. Se vio sobre todo en las vigilancias después de la primera línea de presión. Pero es un partido que tiene que ganar 5-1 y no le dejan. Es que volvemos a lo de siempre. Le pedimos al Real Madrid que compita, que gane, que juegue, tal, pero hay que estar ayer en el campo. Y tiene que ser difícil. Tiene que ser difícil que tú marques un gol, sepas que estás en línea y te lo anulen. Tiene que ser difícil que tú vayas 2-1, marques el 3-1, que es totalmente legal, y te lo anulen. Tiene que ser difícil que te vayas sacando el partido de esa manera. Que yo entiendo que al final son profesionales, tienen que tragar con este tipo de cosas y seguir, pero hay un momento, yo estoy convencido de que esta gente dirá, oye, mira, es que me está sacando el partido. No me refiero a voy a dejar de jugar, porque no, porque para eso te pagamos, ¿no? Pero sí una protesta airada, una entrada a destiempo, el tipo de jugador al que se le cruzan los cables porque el árbitro lo está desquiciando, como pasó con Mbappé en Mendizorroza hace unos cuantos meses, que no estoy justificando su entrada, pero que le estaban cosiendo a palos a Mbappé, no pitaron nada y Mbappé pues se le cruzó el cable y pan, roja clarísima, ¿no? Entonces es complicado. Por eso el Real Madrid tiene que hacer mucho más que el resto para poder conseguir sus objetivos. El Real Madrid tiene que derrotarse a sí mismo, es decir, solventar sus propios errores, ir mejorando, ir elevando el listón partido a partido, derrotar al rival, evidentemente, y derrotar al CTA. Pero es que derrotar al CTA es acojonantemente difícil, porque cada día o cada año se renuevan las ideas. Ahora, o sea, yo he vivido en estos años en estos últimos años, vamos, he vivido como de repente una entrada de Luka Modric a un talón era roja y de repente se cambió esa norma, ya habían expulsado a un jugador de Madrid, ya no hacía falta. He vivido lo de las interpretaciones de las manos, cuando, por ejemplo, le dio a Militao de espaldas, era mano, cuando le daba de espaldas a un jugador del Barça o a un jugador del Atlético de Madrid, no era mano. He vivido lo de los penaltis residuales, que el penalti residual no se pita, salvo si es el de Camavinga, que sí se pita, por ejemplo, pero si es el que le hacen a un jugador del Madrid en un derbi, no se pita. He vivido lo de las entradas por detrás, que eran rojas siempre, salvo si se le hacen a Mbappé y casi lo matan. Y he vivido lo de ayer, lo de la mano pegada al cuerpo, de repente es mano, y te dicen que se pita mano porque es una acción que genera luego la inmediatez del gol, que es mentira, porque lo más inmediato después de eso es un rechace, es decir, Arda Güler no marca en esa misma acción. Estoy viendo cosas maravillosas, se van renovando. O sea, van haciendo cosas nuevas, es decir, sacan una norma, ven que ya han cogido al Madrid con Aaron Natal, la quitan, sacan otra, perjudican al Madrid, la quitan y así la van cambiando, van sacando normas nuevas y cuando perjudican al Madrid, pues ya la quitan. Claro, claro, pues fenomenal, ¿eh? Yo no sé cuál va a ser la siguiente. Menos mal que lo del Alavés Atlético de Madrid no nos pasó a nosotros, que me cuadra perfectamente que nos hubiera marcado un gol así el rival y no lo hubieran anulado. Me cuadra Fernández perfectamente. Pero bueno, en esas estamos. Contra todo esto tenemos que competir. De momento, eso sí, y pese a lo mucho que les tiene que joder, 9 de 9 y a seguir. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.